Claro. Y eso forma parte de toda una estrategia de cómo generamos un discurso que sea sí persuasivo, pero que sobre todo sea muy sentimental, Claro. muy emocional. Sí, La sí, sí, sí. oratoria es 100% emocional, o sea, Ok. va directamente al corazón. Y entonces ahí es donde generamos un speech que tenga como objetivo, pues justamente hacer sentir al Claro. comprador o Sí, a sí, nuestro sí. cliente o a nuestro espectador de Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos ya al episodio número 9 de las Crónicas del Emprendedor. El episodio número 9 se me está pasando rapidísimo y cada semana este gran proyecto que cada vez va agarrando más forma. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada también de lujo. Ella a lo mejor la puedes conocer más en el mundo de la política. Es licenciada en Derecho, ya tenemos nuestra segunda abogada aquí en el podcast. Hay muchos abogados emprendedores aquí en Nayarit. Tiene una maestría en Administración Pública y pues bueno, sin más preámbulo, pues les presento a Yolanda Gutiérrez. ¿Cómo está, Yoli? Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todo tu público por admitirnos y aceptarnos en este episodio más acerca de las Crónicas del Emprendedor, y felicidades por hacer este tipo de iniciativa que creo que abona mucho pues a reconocernos, a platicar y también a cómo podemos hacer comunidad con otros emprendedores. Claro, el proyecto tiene, te platicaba hace rato, varios objetivos, ¿no? Y uno de esos objetivos es impulsar un poquito más a estos emprendedores, a motivarlos, a que se den a conocer, que no están solos, ¿verdad? Que no son los únicos en este mundo, Que no son los únicos loquitos que andan por Exactamente, ahí. entonces que pues nos puedan compartir todas sus experiencias, ¿no? Yo decía que pues Yolanda está, a lo mejor la conoces en el mundo de la política, pero también estás en el mundo emprendedor, ¿no? O sea, tienes por ahí varios proyectitos que se abonan a ese complemento de lo que es Yolanda, ¿no? La parte política, emprendedora, Lady Multitask. Multitask, exactamente, y que ahorita nos vas a platicar de esto, ¿no? Yolanda nos va a platicar, ella tiene cierto reconocimiento y premiaciones en el tema de la oratoria, ¿no? Entonces, el episodio de hoy vamos a hablar del poder de tu voz en las ventas, o sea, cómo podemos aprovechar esa herramienta que es nuestra voz, en el mundo de los negocios, y cómo podemos utilizar a nuestro favor para poder cerrar mejor una venta, cómo podemos utilizarla para ser un poco más efectivos y esos prospectos que tengamos, pues podamos incrementar nuestro hit rate, ¿no? Que es el que se como conoce. Tenemos 10 prospectos, ¿cuántos de esos agarramos una venta, ¿no? Entonces, pues Yolanda, bienvenida. ¿Cómo has estado? Pues todo muy bien, así como lo señalas, estamos todo el tiempo tratando de innovar, tratando de entrarle a nuevas vías, de nuevos negocios, de entrarle a diferentes cuestiones, porque bueno, la vida es dura, pero además los sueños son muy grandes, entonces no queda más que estar trabajando. Entonces, justamente con ese mismo objetivo fue con el que le entramos a hacer cuestiones de oratoria, y particularmente yo me he estado enfocando en el tema de la oratoria en ventas. Okay. Hace poquitito me tocó estar en una capacitación en la Ciudad de México, justamente porque, como lo mencionabas, pues ya tengo como unos, ya hasta voy a delatar mi edad, ¿no? Como 10 años haciendo en concursos de oratoria. Sin embargo, consideraba pues que hacía falta como meterme todavía más a la oratoria para ventas. Okay. Entonces, y que es una herramienta que, como bien lo señalas, pues además nos ayuda económicamente porque, pues bueno, nos dan más ingresos, ¿no? Tienes un enorme trayecto en el tema de la oratoria. ¿Qué reconocimientos, o platícame un poquito sobre ese punto? O sea, ¿qué trayecto lleva Yoli en el tema de la oratoria? Pues mira, como te comentaba, desde 10 años ya empezamos a hacer oratoria, empecé a ir a concursos, primero locales, después me fui a nacionales, he tenido también la oportunidad de participar en debate, me he traído lugares nacionales, ya tengo un ratito que ya no he ido y quiero retomarlo. También la pandemia pues hizo que los concursos también estuvieran como un poquito parados, sin embargo sí me tocó estar, por ejemplo, en mi último concurso, estar en el Universal, que es el concurso más importante de México, y traernos para Nayarit la mención honorífica. Okay. Y pues sí, a partir de que estuve también en oratoria, me tocó también compaginarlo con la televisión. Yo tengo ya también desde 2014, aproximadamente como unos 7, 8 años, ya participando en televisión. Me tocó estar aquí en diferentes televisoras locales, luego me fui a vivir a la Ciudad de México a estudiar mi maestría, y allá también estuve en una televisora local de la Ciudad de México,
político y a la fecha sigo siendo conductora de televisión. Entonces he compaginado un poquito el tema de la oratoria con los concursos y también el debate, ojo ahí, con también la televisión. Ahorita tenemos el proyecto Iniciativa Tepic, que es mi programa de televisión los lunes a las 9 de la noche en XHKG, y justamente pues aquí lo que hacemos es 100% debate. 100% mesa de análisis, y pues traemos siempre panelistas que nos hablan acerca de temas muy, muy, muy locales, para que luego te des una vuelta también, con Luis, gusto, para platicar acerca de los temas de la ciudad. Excelente, cuando nos invites ahí estaremos, Yoli. Entonces, a ver, das tu trayectoria en el tema de la oratoria, e incluso por ahí pues, ya has tenido ciertos cargos políticos, pero al mismo tiempo empiezas tú a ver oportunidades de negocio y dices, a ver, yo también quiero entrarle al mundo de emprendimiento. Y empiezas a hacer ese match entre la oratoria y las ventas, ¿no? Y por ahí me dices que fuiste a una capacitación a México. Así es. A tomar ese curso. A ver, platícanos un poco sobre eso. Fíjate que yo soy de la idea de que el buen político tiene que ser alguien que tenga una fuente de ingresos que no sea la política. Porque si no vas a ver a la política constantemente como negocio. Y esa es la realidad, para mi punto de vista. A lo mejor ya me estoy metiendo a temas muy escabrosos. Pero justamente por eso fue que le empecé a entrar al tema de cómo pues no depender o no estar buscando solamente cargos públicos y estar en la política y no depender de la política, sino que si tenemos un gusto por la política, sea porque genuinamente queremos servir a la gente y nuestro modo de vida está en otro lado. Entonces, así fue como le entré al tema de pues fundar mi propio negocio, fundar mis propios negocios, que yo soy una emprendedora, pues, o sea, vamos iniciando, me siento todavía neófita en todos estos temas, pero sí me llamó mucho la atención el tema de la oratoria en ventas. Algo que yo siempre digo en mis cursos de oratoria es, no importa, o sea, cuántas veces tú estés practicando frente al público, frente a tu cliente, frente, etcétera. Si tú no tienes las técnicas adecuadas, solamente estarás haciéndolo mal 1 y 1000 veces. Entonces... Porque lo practicas, pero lo estás practicando mal. Pero lo practicas mal. Entonces, a medida de que tú tengas las técnicas adecuadas, podrás empezar a perfeccionar tu propia técnica. Entonces, pasa mucho en las ventas. En las ventas tenemos la idea de que, bueno, publicamos, ahora se usan mucho las redes sociales, y llega mi cliente, y entonces me compra o no me compra. Pero cuando empezamos a meternos en el tema de oratoria en ventas, lo primero es hacer una labor de venta, o ser un buen vendedor, o tener una muy buena oratoria en ventas, no es venderle a la persona que te quiere comprar. Es que esa persona ya te quería comprar, ahí tú ya no tienes ninguna labor. El tema es venderle a la persona que no te quiere comprar. Y ahí entra el tema del orador, orador de las ventas, o el buen vendedor. Y entonces para eso pues hay una serie de técnicas que se han ido perfeccionando de cómo hacer una buena venta. E importante, cuando nosotros tenemos al cliente enfrente, solamente tenemos una sola oportunidad. O sea, una sola oportunidad, exactamente, tienes un tiro. O se te fue o te compró y listo. Y el dinero que tiene solamente puede estar en 2 lugares, en su bolsillo o en el tuyo. Entonces solamente tienes esa oportunidad y no la vas a dejar ir. Claro, entonces por eso es importante, como tú dices, ¿no? Tener ese repertorio de habilidades, o técnicas, herramientas, porque cada prospecto pues es diferente, ¿no? Entonces tú debes de saber cómo llegarle, o sea, entre mayor sea tu repertorio en cuanto a habilidades de venta, vas a ir incrementando ese hit rate que yo decía al principio, ¿no? El hit rate es el que de 10 personas que puedes venderles, ¿qué porcentaje estás cerrando ventas? Exactamente, ¿no? ¿Qué porcentaje de conversión tienes con tu técnica de venta? Entonces, ese sí es sumamente importante, ¿no? Si ustedes están empezando un negocio y están ofreciendo constantemente su servicio, su producto a una persona, háganse una tablita a ver a cuántas personas están convenciendo cada vez que les toca hablar con una persona, y entonces ahí sí podemos saber cuando aplicamos ciertas habilidades qué nos está funcionando y qué no nos está funcionando, ¿no? Como primer esbozo de qué podemos hacer para empezar con nuestra oratoria, a mejorar nuestra oratoria en ventas. Súper bien. Y por ahí, bueno, ahorita estamos hablando del tema del evento de tu curso o el taller que tomaste en el laboratorio en ventas, pero no solo has emprendido en eso, ¿no? Me platicabas por ahí que abriste unos consultorios para rentar. A ver, platícame cómo está eso. Fíjate que sí, por un lado, pues me dedico a ser consultora de comunicación y de políticas públicas, que es donde metemos estos temas de dar clases, de hacer cursos, etcétera. Pero por el otro lado también
te contaba, yo soy de las personas que a mí me dieron limones y yo hice limonada. Tenía la oportunidad de, pues que mi mamá y yo, o la familia, teníamos por ahí un inmueble que, pues, le sacábamos muy poco con una renta como, se va a rentar esta casa y se acabó. Entonces, tienes que, o creo yo, que uno tiene que ver como, ¿será que lo estoy explotando de la manera idónea o será que le puedo explotar más? ¿Y qué representa explotarlo más? Y entonces ahí fue donde nos dimos cuenta de que podíamos pues sacarle más a este inmueble y hacer un proyecto mucho más grande. Entonces, así fue como empezamos mi madre y yo, que somos las socias de Santoral, que hoy es pues una clínica de especialidades médicas que prácticamente ya está llena en un 80%, pero que pues, y 80% solamente en 2 meses, pero que hicimos todo un trabajo de, pues primero sí, tener un buen producto, porque eso evidentemente que es esencial. En nuestro caso era tener una clínica que estuviera completamente equipada, que tuviera todos los servicios, que tuviera todo lo que necesita una persona que pues se dedica a los servicios de salud, pero por otro lado era cómo vamos a vender el producto. Claro. Y ahí fue donde nos empezamos a meter con mucha fuerza y yo creo hoy que lo veo en retrospectiva que ese fue el secreto de pues prácticamente llenar toda la clínica en 2 meses al 80%. Justo eso te iba a preguntar, por eso tocaba el tema de la clínica, o sea, ¿qué es lo que has vivido dentro de, no? Porque igual, repito, te conozco mucho en el tema de la política, la mayoría te conoce en el tema ámbito político, que va muy similar a lo que tú decías, ¿no? De emprender, porque al final de cuentas estás iniciando un proyecto, ¿no? De emprender no va directamente relacionado solo a negocios, puedes emprender alguna causa, puedes emprender algún proyecto político, pero hablando en el mundo de negocios, que ya empezaste ahí a picar piedra, es lo que te iba a preguntar, ¿cómo te fue con la clínica? Me dices que bien, bueno, lo primero es un producto de calidad, o sea, si vamos a armar una clínica que tenga lo elemental para que sea cierto estatus de calidad esta clínica y se puedan desarrollar esos servicios médicos. Pero ahora en el tema de las ventas, ¿cuál fue tu estrategia o con qué te topaste tú para poder llenar ese 80%? Fíjate que me topé primero, bueno, que hay muchísima competencia, o sea, hay una cantidad estratosférica de espacios clínicos en renta en la ciudad de Tepic, punto número 1. Entonces mi producto era bueno, pero también hay que tomar en cuenta que uno tiene un tope en cuánto se le puede invertir, ¿no? Claro. Entonces tú dices, bueno, yo puedo invertirle más. Hay lugares mejores, sí, hay lugares peores también. Y eso, creo que todos los que tenemos un producto tenemos que saber reconocerlo, ¿no? Yo tengo esto y lo puedo vender a tanto. Es como el primer diagnóstico, ¿no? Y posteriormente ya generamos como toda una estrategia pensada en quién pudiera ser mi público potencial. En mi caso, que pues yo tengo un espacio que es nuevo, que digamos, está como formado un poquito desde cero, entonces... ¿Quién me podría buscar? Entonces, de ahí yo dije, bueno, los especialistas de mayor edad probablemente ya tienen un espacio y bueno o malo, ojo ahí, probablemente ya no se quieren cambiar. Claro. ¿Por qué? Porque ya son médicos muy aclientados. Claro. ¿Sí? Entonces dije yo, probablemente mi target entonces esté entre estos médicos jóvenes, no digo que recién egresados, pero pues sí puede oscilar entre edades adulto-joven. ¿Por qué? Porque pueden ser quienes dicen, este espacio sí no me está funcionando o sí tengo mucha clientela, pero le quiero brindar algo más. Es decir, sí quiero crecer, todavía tengo toda esta perspectiva de quiero crecer. Entonces, toda mi alternativa fue... en este espacio vamos a crecer juntos. Y en este espacio, además de que pues yo siempre resaltaba todas las bondades de mi espacio en el que ellos se podían formar parte, sí era como un tema de podemos empezar a crecer juntos y generar un prestigio juntos de un espacio que, bueno, está bien acondicionado, pero que vamos a ir moldeando entre los dos con el objetivo de que se vuelva ese espacio que dé... pues el gusto y la comodidad tanto a ti como a tus pacientes. Entonces creo que eso fue como dado que digamos ves quién puede ser tu cliente potencial, cómo le pude yo llegar con una propuesta y por supuesto me hice todo un speech de qué es lo que les iba a decir cada vez que iban a visitar mi espacio. ¿Y cómo diste con esos ya tenías tu primera estrategia es a quién le voy a vender? ¿Y qué es lo que le voy a ofrecer? Ya eso lo tenías bien clarísimo. ¿Y cómo le hiciste llegar esa información?
¿Cuál fue tu estrategia de promoción? Mira, yo me fui como que por todos los canales, sin embargo, sí puedo decir hoy en día que el más efectivo 100% fue redes sociales. Claro. O sea, redes sociales hoy en día, pues el tema es que puedes invertir poco relativamente para llegar al público que buscas. Claro. Entonces yo sé que tú, que le sabes más que yo a todos los temas digitales, sabrás que justamente pues todo lo que tú generes en redes tiene un público objetivo bien delimitado, muy diferente a cualquier otro medio de comunicación, que es mucho más complejo porque tú inviertes pero no sabes si exactamente le está llegando. Sí, por ejemplo, un método tradicional, a lo mejor un espectacular. Un espectacular. Que le llega a cientos de miles de personas que pasan diario, pero a lo mejor no... Pero ¿quiénes son si verdaderamente les importa? O sea, ¿quiénes son tu público objetivo? Entonces yo sí me metí a hacer pendones, sí me metí a salir en televisión, lo que sí es que calaba la técnica, ¿no? Cada vez que me llegaba alguien, oye, ¿por dónde me conociste? Okay. Y entonces calas la técnica de marketing y ahí es donde te das cuenta de cuál sí está funcionando y cuál no. Y que además hay que saber cómo también leer al cliente, ¿no? O sea, ¿por qué estaban ahí? Desde el primer cliente, en este caso, pues el primer médico que llega y me dice como vi tu anuncio, te vi o vi el espacio, ahí te das cuenta por qué te conoció, por qué le interesa. Claro. Y o sea, el mismo cliente te da información para captar a tu segundo cliente. Sí. Precisamente hace 15 días saqué un artículo en el blog de Grex también, que decía 3 datos de tu empresa que te van a ayudar a vender más. Y uno de esos era conocer el origen de tu cliente. Porque precisamente él mismo te está diciendo, ¿no? O sea, ¿dónde te vi o cómo es que me enteré de ti? Y en base a eso puedes tú centralizar tus estrategias de promoción. Entonces, eso lo estoy ahorita comprobando contigo, o sea, de que, a ver, tienes bien claro quién es, a quién le vas a ofrecer. Ya como tienes bien claro cuál es el perfil de tu prospecto, entiendes en qué canales está, en qué medios está. Voy a concentrarlo en redes sociales, porque a lo mejor, como tú decías, pues no le voy a vender ya a los profesionales médicos que a lo mejor ni siquiera usan tanto las redes sociales, ¿no? Bueno, ahorita ya todo el mundo casi las utiliza, pero si ponemos en porcentaje, pues los jóvenes son los que lo utilizan un poco más. Y ya después de eso empezaste tú a entender conforme la marcha de dónde están saliendo y centraste todavía más ahí tu estrategia, ¿no? Exactamente. Además, algo importante fue que hay que conocer a la competencia. Entonces, en mi caso, yo me di cuenta de que para empezar, yo me di cuenta de que esto era negocio porque como yo me dedico a hacer consultoría en políticas públicas, no tanto como en lo tuyo, que es más enfocado todavía en los emprendedores, en lo digital, más bien lo mío es en políticas públicas, sin embargo, se me da un poquito el tema de analizar datos. Claro. Entonces, me metí al INEGI. Hay un montón de datos muy interesantes que para todo el que quiera emprender se tiene que meter a verlos. El problema es que a veces no lo sabemos leer. Claro. Ese es el problema. Pero en este caso, pues yo me bajé todas las bases de datos del INEGI, de Tepic, de datos económicos. Del DENUE, ¿no? Del DENUE, efectivamente. Y entonces me metí a ver, y también de la ENOE. Entonces, para ver en qué sectores era donde también había más dinero. Okay. Entonces, qué sectores crecían más, qué sectores son más competitivos conforme a otras ciudades, a qué velocidad están creciendo los diferentes sectores, cuánto están ganando los diferentes sectores, cuánta gente empleada. O sea, ahí viene todo. Claro. O sea, esto es una herramienta perfecta. Sí, entonces, a mí me tocó, pues me metí, hice todo un estudio y me di cuenta de que, bueno, el negocio es negocio porque los datos muy rara vez se equivocan, Y entonces, pero sin embargo yo dije, bueno, de todas maneras hay mucha competencia. Entonces me fui a la competencia, así como fui como comprador encubierta, a preguntar, a ver cómo estaba funcionando. Y claramente que ahí también te das cuenta, a ver, si tal clínica está llena, ¿por qué está llena? Okay. Y si tal clínica está vacía, ¿por qué está vacía? Okay. Y entonces ahí yo me hice toda una gráfica de todos los elementos que yo consideraba importantes de todas las clínicas. Ya estoy dando así como mi secreto mayor, pero de verdad me gustaría que le sirviera a otro emprendedor. Claro. Todas las características que pudiera tener una clínica, o sea, una lista así de todas. ¿Qué tantas, o si las clínicas las tenía primero, y en qué calidad las tenía? Y cuáles eran los costos que manejaba, y qué tan porcentaje de llena estaba. Okay. Entonces, con eso me lo hice de un montón de clínicas de Tepic, y entonces eso me dio tanta luz respecto a, además,
¿qué le importa a mi cliente? Claro. No nacemos sabiendo, eso se tiene que investigar. Sí, de hecho, pues, o sea, en el mundo del marketing es benchmarking lo que estás haciendo. Exactamente. O sea, es conocer tu competencia, lo que está haciendo, qué es lo que funciona y aplícalo. Y justamente teníamos a Susi Leal hace un par de semanas aquí y nos estaba platicando precisamente de un libro que se llama Roba como un artista. O sea, realmente todo, o sea, como dices, no nacemos sabiendo todo. Y también lo que se te ocurre a ti, ya a alguien ya se le ocurrió. O sea, realmente es investigar lo que está pasando, lo que está haciendo y buscar tú cómo diferenciarte. O sea, tomar la estrategia, como tú dices, a ver, de fulanito tal me agradó esto, o a lo mejor al cliente le gustó esta parte, entonces empiezas a hacer como un mix de todo lo bueno y ya le metes ahora sí tu diferenciador, tu toque, ¿no? Claro. O sea, tu propuesta de valor, o sea, cómo te vas a diferenciar de los demás. Y eso fue lo que tú hiciste para la clínica de Santoral y por eso el día de hoy está al 80% de su capacidad. Sí, Okay. Así es. De hecho, sí me parece muy interesante eso que me señalas, porque justamente el benchmarking, por ejemplo, es una técnica que también se aplica en políticas públicas, que deberíamos estarla aplicando aquí en Tepic, qué fortalezas y qué debilidades podríamos tomar de otras ciudades, pero justamente sí creo que todo esto de tecnificar un poquito cómo vendemos, cómo emprendemos, realmente es lo más útil que podemos hacer. O sea, es la mejor inversión que le podemos hacer, invertir en ti como emprendedor, invertir en tus capacidades, en tus habilidades y en tus herramientas. Porque si no, pues nadie nace sabiendo. O sea, es muy raro lo innato hoy en día que tenemos tantas herramientas. Que volvemos a lo que dijiste al principio del episodio, ¿no? De que, bueno, tú estás haciendo... Piensas que solo con la práctica vas a ir creciendo, pero si estás practicándolo mal, a lo mejor, o sea, si no haces ese análisis que yo creo que si todos los emprendedores, los empresarios hicieran ese análisis que tú hiciste, de analizar la competencia, conocer exactamente quién es mi cliente o quién va a ser mi cliente, de ver en dónde están, cómo me voy a promocionar, yo creo que estaríamos del otro lado, ¿no? Aquí seríamos potencia en cuanto al desarrollo de negocios, ¿no? Pero el problema es que no lo sabemos hacer y no es nuestra culpa no saberlo hacer. Claro. Realmente... ya nos vamos a meter a temas hondos, pero el tema es que justamente pues los emprendedores carecemos de muchísimas de este tipo de herramientas y la realidad es que la mayoría somos emprendedores no por gusto sino por necesidad, porque necesitamos tener un negocio, necesitamos tener una fuente de ingresos y le entramos, y no nos rajamos y le entramos, pero no tenemos el cómo hacerlo y entonces vamos experimentando. Si pudiéramos tener mejores habilidades, invertir más en el tema de las herramientas y capacidades de los emprendedores, también tendríamos un crecimiento económico conjunto. Que justamente antes de empezar a grabar me platicabas, ¿no? Un poquito de las acciones que estuviste haciendo. ¿En qué año fue cuando estuviste como regidora? En el 2021. ¿2021? Así es. El año pasado. Sí, sí, apenas. A ver, platícame un poquito sobre eso. O sea, ¿qué fue lo que viste tú? O sea, me platicabas que trataste de impulsar esta onda emprendedora y el tema de la tecnología aquí en Tepic y en Nayarit. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué fue lo que te topaste durante ese análisis también que hiciste? O sea, ¿cómo está la ciudad aquí en Tepic y cuál era tu propuesta? Mira, te cuento un poco. Me tocó hacer la maestría en políticas públicas, administración y políticas públicas, y justamente mi tema de tesis fue la modernización económica de la ciudad, de nuestro Tepic, Jalisco. Okay. Entonces, ahí fue donde me di cuenta de que pues parte de todas las carencias que se tienen en la ciudad era cómo es que los emprendedores, pues todos somos muy tradicionales, todos muy rara vez se aplican a herramientas digitales, apenas estamos transitando al tema de vender en línea, por ejemplo el tema de las nenis que se dio muy fuerte en todo el país, particularmente con la pandemia. Si bien es cierto, ya existía una venta en línea en Tepic, este tipo de detonantes nos sirvieron, pero la venta en línea así de chavas principalmente, pero también de chavos vendiendo, ya había ocurrido en Monterrey, por ejemplo, o en Guadalajara. Entonces, sí nos hace falta todavía entrarle. Y a mí me tocó, pues cuando me toca ser regidora, pues tengo como más herramientas justamente para poder entrarle más a este tema. Y ahí fue donde mi propuesta fue cómo vamos a modernizar, cómo vamos a tratar de impulsar más las herramientas que generamos en el emprendedor. Entonces, nos fuimos literalmente a la calle, empezamos a encuestar negocios en las zonas comerciales de la ciudad, ya las conocemos todos, que el centro, que el San Juan, que Ciudad del Valle, que la Zapopan, que la Reina Yar, que el Boulevard Tepic, Jalisco, y entonces empezamos, ¿no?, a sacar algunos de estos datos y pues nos dieron mucha luz que la mayoría de los emprendedores no utilizan medios de
pues ni de administración electrónica, la mayoría utiliza una libreta para escribir sus ventas, Claro. la mayoría no sabe acerca de facturación, le tiene toda la confianza a un contador y ya. Le da miedo al SAT, o sea, Sí, como que yo no le quiero da saber miedo nada. al SAT y no sabe gran cosa. Prácticamente apenas si tiene páginas, eso sí es como algo en lo que sí la mayoría le estaba entrando a un tema de no, pues sí, ya me hice mi página o sí, ya vendo en redes. Y pues ese era más o menos el panorama, ¿no? Cuando les preguntabas cosas como ¿y tu esquema comercial, tu modelo de negocio, sabes, tu punto de equilibrio? Nada, o sea, eso sí era un nada. Entonces, sí estábamos hablando de, oye, ¿por qué la economía de Tepic no está creciendo? ¿Y por qué tenemos estos datos que tenemos acerca de cuál es el conocimiento de nuestros emprendedores o las habilidades que ponen en práctica nuestros emprendedores? Entonces nos metimos a hacer un programa que se llamó No Soy Neni, Soy Empresario, que se trataba justamente de las personas que empezaron a vender en línea, que hicieron incluso sus propios productos. O sea, hay chicas que hicieron que es crunchies y diademas, o sea, ellos en su casa, muchos otros que vendían infinidad de cosas, ¿no? Claro. Entonces, justamente a ellos les dimos un programa de capacitación enfocado en eso, en cómo podían desarrollar actividades o pues todo lo que hacían en el día a día que tuviera más un procedimiento basado en conocimientos, que a lo mejor sean una carrera de administración, pero que, como les digo, aquí no se emprende por gusto, se emprende por necesidad, y entonces yo no las tengo si yo no estudié administración, y dónde las voy a adquirir. Entonces ahí es donde nos metimos, y creo que hicimos el 1% o menos de todo lo que se necesita hacer aquí en nuestra ciudad para verdaderamente impulsar la economía local. Entonces tú lo que viste fue, sí hay talento, hay buenas ideas. Claro. Pero falta un poquito darle el tema de la capacitación y de cómo podemos adoptar nuevas tecnologías para potencializar ese talento. Eso fue lo que te entiendo en grandes así en pocas palabras. Y fíjate, más allá del tema de capacitación, porque capacitación hay mucha. Me atrevería a decir, incluso en redes, etcétera. El asunto es ponerte a desarrollar con el emprendedor. Llevarlo de la mano. Exactamente. O sea, ok, yo te enseño a hacer el punto de equilibrio, sí, pero la verdad es que si yo no tengo todo un bagaje, difícilmente voy a entender muchos de los conceptos que me estás hablando. Claro. Y entonces ahí es donde hace falta entrarle a desarrollarlo con el emprendedor. Por eso es que digo que aún mi iniciativa se queda corta a comparación de lo que necesitamos. Claro. Entonces, sí hace falta meterse. Hay otras ciudades que sí lo hacen, lo estábamos platicando, en Zapopan sucede. ¿Por qué si sucede en Zapopan no puede ocurrir aquí en Tepic? Ok, sí son ciudades diferentes, una es mucha más grande que la otra, pero podríamos estar haciendo mucho y no lo estamos haciendo. Ok, entonces hay talento, solo falta apoyarlo. Hay talento, pero hace falta apoyarlo. Pero yo propongo cómo podemos apoyarlo y que tiene que ver con esto, ¿no? Tratar de desarrollar con él estas habilidades o con ella estas habilidades que vengan a fortalecer su negocio. Y que no quede nada más, a lo mejor, como tú dices, en un taller de capacitación, sino que vaya un seguimiento de la mano con él, una especie de coaching, se podría decir, claro, en el cual lo acompañe durante ese trayecto y le puedas brindar todavía más allá de esa asesoría y puedas ir de la mano con ese empresario que vaya creciendo, se me figura como un niño, ¿no? Que va empezando a caminar y ya después ya lo deja solo, ¿no? O sea, ya después ya solo corre y ya tan, ¿no? Ok, está muy interesante, Yoli, la verdad es que, te digo, te conocemos en el tema político, pero veo que traes ahí todavía una trayectoria ya más en el mundo emprendedor, ¿no? Y los términos que utilizas y el conocimiento, y tú lo decías, el análisis de datos, que a lo mejor sí lo utilizamos en la política, pero aplica para todo, ¿no? Claro. Y ese es el famoso poder de la información. Ese es el paso número uno. Y fíjate, respecto al tema de cómo acompañamos al emprendedor, a mí que me toca ser consultora con estos temas de oratoria, ahí justamente... Si yo le diera a la gente una capacitación donde les digo, mira, para hablar en público empieza así, cuando llegue tu cliente dile esto, y luego le dices tal cosa, ordena tu speech y todo esto, y bueno, muchísimas gracias, que te vaya bien, no se le quedaría nada. O sea, yo necesito, y eso lo hago, ponerlo al frente, a ver, ¿cómo le harías? Claro. Hazlo así, ya lo hiciste, no es así, hay que volverlo a hacer, ¿cómo lo hacemos? Así, y entonces, porque...
no se desarrollan las habilidades más que teniendo la técnica y practicándola, teniendo Claro. la técnica y practicándola. Prácticamente es como hacer, y me voy a sonar muy ambiciosa, pero es casi tener una escuela del emprendimiento, ¿no? Claro. Y que han habido proyectos, pero que sean algo pues más sencillo, más asequible, más de fácil acceso para las personas que dicen, yo tengo las ganas, pero también se me dificulta en el tema de recursos, se me dificulta en el tema de, pues no me puedo meter a estudiar, a lo mejor gestión empresarial 5 años, porque ya tengo hijos, ya tengo familia, ya tengo bocas que mantener y no me puedo meter, pero ¿cómo si pudiéramos al menos generar algunas habilidades Claro. que las que pudiéramos estarlos acompañando y ver cuáles son los resultados que dan? Haciendo una analogía así como de lo que expresas, bueno, yo te digo que vas al gimnasio, es como si vas al gimnasio y vas diario, pero si estás utilizando una mala técnica, o sea, si estás cargando las pesas de manera rápida, o sea, y lo haces mal, pues no vas a ver resultados. Claro. Es una buena técnica, a ver, baja despacito, sube un poquito más rápido y hazlo constante y ya de ahí vas a ver los resultados. Es así tal cual, ¿no? O sea, claro. es combinar constancia con una buena estrategia o buena técnica. Y eso es un gran ejemplo porque justamente eso es lo que más ocurre. Hay gente que va años al gimnasio y no se le ven los resultados y dices, ¿por qué? Pues porque todo el tiempo iba y así, ¿no? Rapidísimo. Sí. Y ahí estaba haciendo todo el ejercicio mal hecho y pues no ven los resultados. Y tú puedes durar emprendiendo mal durante muchísimos años y sostenerte pero no crecer. Claro. Entonces yo sé que hay personas que son muchísimo más expertas que yo en los temas que tienen que ver con hacer tu esquema comercial, con entrarle a un estudio de mercado, pero lo que sí es que al menos habilidades básicas deberíamos estarnos compartiendo y pues al menos en mi caso yo con el tema de la oratoria pues sí trato pues de al menos generar este tipo de habilidades que se pongan en práctica y que verdaderamente le generen un resultado a los estudiantes, ¿no? En este caso a los alumnos. Claro, y justamente es a donde quiero ir ahora con el episodio, entrar así de lleno al poder de tu voz en las ventas, ¿no? Y que obviamente nos das así como unas probaditas de lo que ves en el taller de la oratoria en ventas y de lo que pueden aprender estas personas si se unen a este tipo de iniciativas que tú tienes, ¿no? Y voy a hacer tú ahí unas cuantas preguntas, Yoli, en cual igual tú con toda confianza suéltate, dilo así como tú dices, es un poco escabroso, pero las cosas como son, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esta. A ver, ya lo hemos platicado ahorita en el episodio, de hecho, ahorita analizando la pregunta, yo creo que ya lo has mencionado, pero sí me gustaría recalcarlo. Antes de hacer están por ejemplo las ventas en frío, y tú lo decías al principio del episodio, no es lo mismo alguien que llega a comprarte a tú ir por el cliente, ¿no? O sea, a tú a generar esa venta. ¿Qué es lo que ocupamos tener en cuenta primero antes de hacer ese contacto? Antes de ir con una persona, ofrecerle nuestro producto o servicio, que a lo mejor ahorita no tiene la necesidad, pero tú estás buscando generarle esa necesidad. ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta tú como emprendedor? Mira, cuando hacemos y de hecho esto sirve en general en discurso, ¿no? Cuando hacemos un discurso, lo primero que tenemos que analizar es nuestra audiencia. Entonces, ¿quién es la audiencia? Y hay elementos clave que tenemos que analizar para fortalecer nuestro discurso, ¿no? ¿Quién es la audiencia? ¿Cuál es su nivel socioeconómico? ¿Cuál es su nivel académico? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? ¿Son padres de familia? ¿Son solteros? ¿Son divorciados? Hay muchísimas características. ¿Son sociables o son introvertidos? Todo eso nos genera o sea, eso nos va a dar todo lo necesario o parte de lo necesario para generar nuestro discurso. Okay. Mientras estamos hablando con el cliente, también nos empieza a dar el cliente luz sobre su personalidad. Y entonces hay ciertas personalidades de los diferentes, no solo clientes, sino espectadores. Es decir, incluso yo aquí misma, contigo, ya te he dado cierta luz de qué tipo a lo mejor de panelista soy y puedes a lo mejor compararme con otros que has tenido. Eso te genera a ti una estructura de, a lo mejor, y es el que más interpela. Este es un tipo de cliente del que está ahí como sobre de ti preguntándote, o a lo mejor es el que apenas si le arrancas la palabra y no te quiere contestar y está cerrado, pero eso te ayuda muchísimo para ver cuál va a ser tu estrategia. Entonces, desde ahí yo creo que sería lo primero que tenemos que tomar en cuenta para decir, tengo mi speech es básico, pero sí tengo algunas como vías iniciales para darle entre a mi speech y que pues tenga el impacto deseado, considerando si el cliente es
pues muy de este cliente muy aventado. Hay cliente que es muy receptivo, o sea, que sí te dice que sí, ese es el cliente pues estrella, el más bonito, el que te dice, ay, es verdad. Y sí los hay, ¿eh? No es un sueño guajiro. Hay muchos que te dicen, oye, qué interesante, qué padre, no, sí me interesa. Ese ya está 80%. Si la riegas y no le vendes, es como de, oye, lo hiciste mal tú. Sí, exactamente. Hay otros que te están a pregunta y pregunta y otros que apenas si le arrancan la palabra. Prácticamente son los 3 tipos de cliente o de espectador incluso, y con los que vas a estar trabajando de primeras. Ok, entonces es conocer a tu prospecto, por eso ya lo hemos mencionado en el episodio, pero antes de hacer ese primer contacto es conocerlo a la perfección, quiénes son, el perfil de la persona y obviamente, como tú dices, tener un speech o crear un discurso base que se pueda ir adaptando de acuerdo a esos perfiles. Ese es como que lo que tenemos que tomar en cuenta para el momento de iniciar una venta. Y durante. O sea, durante tenemos que identificar más acerca del comprador o de nuestro espectador. Claro. Entonces, ahí la misma persona nos va dando datos de cómo le podemos ir entrando. Claro, porque así como tú dices, hay unos que pues los puedes agarrar en un mal momento, en una mala situación y se descargan contigo, ¿no? O sea, pues, te ven el perfil de que quieres venderles y casi te mientan la madre, y hay otros que no, hasta no les vendiste, pero tuviste una buena plática con ellos, ¿no? Claro. O sea, te sientes bien con ellos porque, como tú dices, no, ay, ¿y qué más? Ay, no, pues a lo mejor ahorita no puedo, joven, pero pues sigue echando ganas. O sea, tienes los perfiles de todos, entonces tú tienes que ir preparado también de manera psicológica, ¿no? Para que al momento que toque uno que no te fue tan bien, pues no te lo tomes personal, ¿no? No, claro. Es que, mira, hay como un secreto en el tema de la venta respecto al papel que juegas tú y que juega tu comprador, y es igualito que en oratoria tradicional, ¿no? Y forma parte de lo que vemos en cursos. O sea, tú eres el que domina. Todo el tiempo el vendedor tiene que dominar la venta. Ni el cliente ni el espectador se te puede trepar, porque tú eres el que tiene el uso de la voz. Claro. Sin embargo, él no tiene que sentir que tú estás dominando la venta. Claro. A la gente no le gusta sentirse ni mandada, ni opacada, ni oprimida, ni mucho menos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Entonces, pues tenemos que generar una estrategia en la que el comprador y el espectador en cualquier discurso sienta que está mandando, sienta que efectivamente él es el que está poniendo las reglas cuando realmente las estás poniendo tú. Claro. Y eso forma parte de toda una estrategia de cómo generamos un discurso que sea así persuasivo, pero que sobre todo sea muy sentimental, muy emocional. La oratoria es 100% emocional, o sea, va directamente al corazón. Y entonces ahí es donde generamos un speech que tenga como objetivo, pues justamente hacer sentir al comprador o a nuestro cliente o a nuestro espectador, de como sea. Que muchas veces damos esa sensación de cuando te quieren vender, es como que, ay, me quiere estafar. Y ese es el error número 1, no te tienen que sentir como vendedor, ni como orador, ni como la persona que les viene a hablar muy acá, mira, yo te tengo tu solución para eso. Eso a la gente no le gusta, le choca. Es como de, ay, qué flojera, ya viene esta a quererme vender o a convencer de algo. Lo mismo con los políticos, lo mismo con toda la gente que da discursos. Toda la gente cuando se ve como hambriada de ti, te necesito, a la gente eso no le gusta. Entonces es más bien cómo podemos establecer este piso común en el que tú y yo somos iguales, nada más que yo tengo cierto producto. Yo tengo una solución. O sea, tú tienes un problema y yo tengo una solución. Tú y yo somos iguales. Exacto. O sea, desde ahí partimos. Tú y yo somos iguales, nada más tú tienes un problema y yo tengo eventualmente esta solución. Pero fíjate, de acuerdo a lo que tú y yo vivimos y de acuerdo a lo que tú y yo sentimos, esta solución es la única solución, no es ni siquiera la mejor solución. Claro. Porque realmente, y esa es otra de las cosas, nos enfocamos mucho a lo mejor a veces hasta en dar un montón de características muy técnicas de un montón de cosas. La gente es muy emocional, o sea, sí es importante el tema del dato, por supuesto. Nosotros, como te decía, nos dedicamos al tema de los datos, pero los datos nada más le van a dar van a reforzar el discurso. No pueden ser la base de tu discurso que
no sé, en tu caso, no sé, que yo vendo tanto, con mi herramienta tú vas a poder procesar tanto, vas a poder hacerlo un 35, un 50% más rápido de lo que hace tal procedimiento. Ok, sí, pero ese dato no hace sentir. El punto es hacer sentir a la persona y cómo la hace sentir. Mira, yo tenía esta situación, apliqué este producto y me ha funcionado de esta manera. Claro. Y ahora cuando anteriormente me sentía súper estresado, haciendo todo en mi libretita, etcétera, con estas técnicas que realmente no nos ayudan para nada, lo cambié, pude meter una nueva técnica que es este producto y mira, cambió mi vida, cambió mi forma de emprender. Y entonces al cliente ya empieza a sentir, oye, es que sí soy yo esa persona que está estresado o que necesita mi producto, ¿no? Entonces así es más o menos cómo se puede ir planteando pues ese speech. O sea, entonces enfocarte más en la solución, o sea, o en el resultado, ¿no? De tu servicio o producto. Enfocarte en cómo se va a sentir. ¿Cómo se va a sentir con ese resultado? Exactamente, en cómo se va a sentir con ese resultado. Okay. Y entonces, pero ese cómo se va a sentir no es como de que, oye, mira, no sé, te quiero vender esta blusa y entonces, mira esta blusa, uy, se te va a ver padrísima y cuando te vean todos van a decir, wow, qué mujerón y es... No. O sea, la gente siente cuando tú estás siendo muy vendedor. Claro. Entonces, es como tratar de un equilibrio. Es de generar un equilibrio. O sea, de hecho, prácticamente parte de la estrategia es como, en un principio, hacemos sentir al cliente como... Si eres importante para mi venta, pero no eres el más importante para mi venta. Claro. Es decir, si eres importante, pero no eres el más. Hay otros que me quieren comprar, ¿no? O sea, como que en cierta forma te cotizan. Sí, o sea, yo tengo muchos clientes. De hecho, ahorita ya tengo que irme porque mira, ya tengo otros clientes que me están esperando. Pero sí, o sea, ahorita de rápido te explico cómo está el asunto, ¿va? Claro. Y entonces empiezas como despacito a planchar el producto. Y a generar una emoción en él. Claro. Y eso se hace, como te digo, se hace en general en oratoria. Aparte de todas las técnicas que vemos es eso, ¿no? Cómo podemos ir generando, cómo ser llamativos en un principio, cómo empezamos primero como que se tranquilice nuestro cliente. O sea, esa parte de estar a la defensiva, un cliente siempre está a la defensiva, claro. Siempre dice como, me quieren vender. O sea, y ese es un sentimiento de... Desde ahí ya. No nos gusta. Claro. Entonces tienes que primero ser como muy tranquilito, igual en todo tipo de discurso. La gente no le gusta que le vengan y le enseñen. Entonces primero como que tú y yo somos iguales, platicamos y ya empieza a subir el nivel del discurso, ¿no? Claro. Entonces, y justamente siempre tenemos que tener en todo discurso nuestro clímax, nuestra parte más conmovedor. ¿Cómo lo diseñamos? Pues eso por supuesto que se tiene que ir viendo de acuerdo con el producto, pero sí tenemos que tener esa parte donde digo, ya tengo que cerrar. Claro. Oye, ¿y cómo por ejemplo, todo lo que mencionas se me hace súper interesante que realmente hay veces que lo vivimos, pero no lo analizamos, o sea, al momento de, o sea, esa sensación que tú le haces sentir a tu prospecto para hacer el cierre de ventas, y ahorita que todo lo que estás diciendo me hace mucho sentido, o sea, es cierto, o sea, aplica en la oratoria, pero aplica en las ventas, ¿no? Exactamente. Y si yo voy a hacer un contacto, la siguiente pregunta que te quiero hacer con este prospecto, dicen que la primera impresión es la que más cuenta, ¿no? ¿Cómo romper el hielo con ese prospecto? ¿Qué recomiendas tú para hacer ese usando tu voz, obviamente, porque es el tema? ¿Qué es lo que tú recomiendas para romper el hielo de mejor forma? Fíjate que en general lo que tratamos de hacer, o sea, ya en el tema de ventas, es como primero tratar de platicar prácticamente de cualquier tema. O sea, si vamos, no sé, si entraste a la tienda, si primero le haces un comentario como X, o sea, te hablo acerca de que, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿no? Se mete a tu tienda y está haciendo calor o lo que sea. Ah, sí, es verdad. ¿Te puedo ayudar en algo? No, estoy viendo, ¿no? La clásica. Sí, muy bien, excelente, aquí voy a estar, ¿eh? O sea, en un principio tú estás como nada cotizado, le puedes empezar a platicar, pero ya de ahí ya empiezas, o sea, está viendo y ahí es donde ya tú llegas y abordas, ¿no? Okay. Pero primero tratar de romper el hielo, no con como que, ¿qué estás? Ajá, exactamente. Llega el cliente y lo primero es, ¿qué estás buscando? No, pues nada más estaba viendo. Mira, tengo esto y esto y esto. Ok, gracias. Mira, también tengo este estilo, ¿eh? Y entonces el cliente es como de, ya, lárgate. O sea, claro. Entonces, eso a la gente no le gusta sentir. Fíjate, algo importante, todo el primer momento
es como si yo no soy tu vendedor, ni tú eres mi cliente, tú entraste aquí, yo atiendo este negocio y listo, ¿no? O sea, empezamos a platicar. Incluso si, no sé, si vendes vestidos de noche, pues, oye, ¿vas a tener un evento? Sí, órale, ¿qué tipo de evento? O sea, platicas como de temas, pero no le ofrezcas como de primeras, así como, ahí va toda la carne al asador. Claro. Justamente para que no se sienta abrumado. Claro. Y ya de ahí ya empiezas a planchar tu discurso, ¿no? Y eso ocurre un poquito similar en toda la oratoria. O sea, primero tenemos que, si bien es cierto en oratoria tratamos de llamar mucho la atención en un principio, después de eso tenemos que empezar suave. Claro. Porque si no empiezas suave, si no tienes una parte suave, todo el tiempo se va a sentir muy agresivo. Y a la gente no le gusta en general que los discursos sean sumamente agresivos y que todo el tiempo te estén bombardeando de compra, llévatelo, claro, cree en mí, claro. lo que sea. De acuerdo. Entonces llévala tranqui, o sea, no seas tan directo. O sea, ¿no? Exactamente. Llévatela tranqui, ahora sí que al principio como que el prospecto marca un poquito la pauta, ¿no? Darle ese como espacio. Es que tú todo el tiempo, tú marcas la pauta, pero en ese momento tú le haces creer que él tiene la pauta, ¿no? Okay. O sea, él nada más está viendo, ábrele, ve. Okay. O sea, en ese momento él tiene el sartén por el mango, pero tú ya tienes toda una estrategia. Lo haces sentir, hablamos de los sentimientos, claro, de que él es el que realmente tiene ese control de la conversación, ¿no? Así es, así es. Regresamos a los sentimientos siempre con la oratoria. Así es. Siempre son los sentimientos. Todo el tiempo. Y entonces ya de ahí ya empiezas a platicar acerca de, mira, fíjate que, oye, fíjate que tengo tal promoción, o tengo tal situación, no sé, estoy dando tal. Esas promociones, luego llega el vendedor y le hace, ¿qué crees? La clásica, ¡felicidades! Te acabas de ganar un 50%. Y es como del cliente, es así como de, no me digas. O sea, justamente yo. ¿Qué crees? ¡Felicidades! Mira, hoy justamente tengo un 50% en los productos de no sé qué y no sé cuánto. Y el vendedor es como, órale. Y lo hace sentir al revés, como que, oye, él me quiere ver la cara. Ajá, ¿no? O sea, como volvemos a los sentimientos. Exactamente, seguramente eso se lo dice a todo mundo. Exacto. Las promociones es como de que, fíjate, justamente hoy tengo tal promoción y tengo tal promoción así, de hecho se vence. Parte de la persuasión es como siempre tratar de generar escasez. Claro. O sea, de hecho la promoción ya la tenemos como esta semana, ya prácticamente se nos acaba el día de mañana, pero ahorita todavía tenemos, o el día de hoy, ya prácticamente ya, pues lo que a veces que es lo que nos ha estado quedando, pero todavía quedan estilos padres, ¿sale? Claro. Y así, y el vendedor, el cliente es como de, ok, sigo teniendo yo el control. No está por encima de mí el vendedor. De acuerdo. ¿Y cómo podemos manejar? Hablamos, bueno, tienes taller de oratoria y dentro de eso ves el tema de la improvisación. Así ¿verdad? ¿Cómo podemos marcar esa pauta de improvisación? No sé, manejando nuestro tono de voz, o sea, ¿cómo funciona el tema de la improvisación al momento de estar en ese proceso de convencimiento de un cliente para que te compre? Claro. Mira, cuando nosotros vemos oratoria nos enfocamos en todo. O sea, ahorita yo estoy diciéndote ya como que cómo aborda el cliente, pero durante todo el proceso se tiene que analizar mi tono de voz, mi tono, mi color de voz, cómo modulo, cómo respiro, cómo manoteo, qué manoteo, cómo veo al cliente, en qué momento lo veo. O sea, todos esos son elementos importantísimos porque son todos los que van a realmente enfocarse en la persuasión. Ya que tenemos como estas habilidades respecto a dónde me le paro, qué tan cerca estoy, todo, ¿no? ¿Cómo voy generando, cómo ya tengo mi speech armado? Ahí sí ya puedo entrarle a un tema de improvisación. El cliente me puede meter mucho, o sea, me puede intentar meter muchos goles, me puede decir, oye, fíjate que supe que aquí en tu negocio estafaron a no sé quién. Ese es de tratar, ¿Cómo reaccionas? O sea, ¿cómo reaccionas ahí? Y ahí sí, cuando tú ya tienes dominadas todas estas técnicas, ya le podemos entrar a un tema de improvisación. ¿Por qué? Porque en improvisación lo que vamos a tratar de hacer es cómo de un tema, independientemente de que sepa o no sepa, o lo quiera contestar o no lo quiera contestar, siempre tengo salidas alternativas e inmediatas. Eso es básicamente improvisación. Como de lo que tú me dijiste, me generas un motor, o sea, es como si fuera un voleibol. Tú me avientas la pelota y yo en cuanto la cacho y te la vuelvo a aventar, ya tengo una respuesta, pero eso ocurre en segundos. Tú me la avientas, en segundos yo digo, me voy por esta tangente o me voy por este lado, y así es como se responde cómo se responde una pregunta, pero independientemente, y eso sí es muy importante, improvisar de nueva cuenta, no es hablar
de lo que sabes perfectamente, pues ahí no estás improvisando. Ya lo tienes planeado. Ya lo tienes planeado. Improvisar es cuando te tocan precisamente así, como te acabo de decir, oye, yo supe que aquí estafaron a alguien, oye, yo supe que aquí quemaron a alguien, oye, yo supe que aquí la calidad es muy mala, yo supe que todo, o sea, te meten algo, oye, pero aquí a un lado está más barato, oye, pero, y entonces ahí, ¿qué le dices? Ah, claro. Bueno, ahí sí tienes salidas alternativas que pues van a venir a reforzar que todo el tiempo el cliente pues tenga esta confianza de que lo sabes. Claro. Lo sabes sin impresionar, pero lo sabes. Aunque no lo sepas, tú tienes que hacerlo. Aunque no lo sepas. Que sabes. Y entonces, bueno, hablamos que esa habilidad de improvisación va a ir, ¿esa sí te la da la experiencia? O sea, ¿ese sí ves conforme la práctica? Sí, no. En general sí te la da la experiencia porque al final hay personas que todo el tiempo están improvisando y bueno, empiezan a generar sus propias técnicas. Lo que nosotros hacemos cuando tratamos de hacer improvisación ya de una manera mucho más técnica es que tenemos salidas alternativas. O sea, nos podemos ir con temas paralelos, nos podemos ir con temas más generales que el tema particular que nos hablaron, nos podemos ir con temas más particulares, o sea, hay muchas salidas alternativas de una pregunta que no tiene respuesta o que no quieres responderla, o sea, podrías decir, sí, una vez me demandaron por tal cosa, pero no lo quieres decir, entonces, como vendedor, ¿no? Sí. Entonces, pero le das una salida alternativa, y en esa salida alternativa tú tienes, de nueva cuenta, toda una estructura de cómo le vas a, o sea, cómo vas a tener también tu propia estructura para que todo tu speech tenga sentido. Claro. O sea, no significa que te dicen, oye, yo supe que aquí fraudean, y tú dices, pero tengo la mejor calidad. Eso no es improvisar, ¿no? Eso no tuvo nada que ver, ¿no? El punto es cómo ¿Cómo lo llevas? Exactamente, cómo lo llevas y resulta creíble sin ser tampoco una cosa que trate de impresionar. O sea, no te vas hasta el otro extremo. Pues. Exactamente, porque si tú intentas meterle muchísima crema a la hora de estar improvisando, probablemente va a decir, sí, seguramente sí te demandaron. Exactamente, te sale contraproducente. Entonces, eso forma parte de las técnicas que vemos, cómo pensamos rápido, cómo generamos salidas alternativas, cómo las ponemos en práctica, y cómo pues vienen justamente de toda una serie de formas en las cuales tú ya no tienes que pues solamente como decir lo primero que se te ocurre, sino que ya tienes una habilidad para conectar un tema con otro. Ok, que a medida que estés mejor preparado, vas a ir improvisando menos, ¿no? O sea, lo ideal sería como no improvisar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero tienes que saber hacerlo porque te va a pasar, ¿no? O sea, por más preparado que estés, a haber un punto, ¿no? Lo ideal es incluso que tú te sepas de memoria tu speech. Y ese manejo de objeciones, ¿no? O sea, que tú ya sepas las posibles respuestas del cliente. Por supuesto. Para cuando opción A, cuando diga esto, yo ya le voy a responder con esta. Opción B, con esta. El tema de que el precio, ok. El tema de que si tienes crédito o no. O sea, todo eso tú ya lo tienes que tener, ya como tú dices, de memoria. Pero, sin embargo, va a haber una respuesta que no... Siempre hay algo que no dices y esto... No lo tienes contemplado. Claro, y ahí es donde entra la improvisación. Pero claro que la improvisación es algo que debe de ocurrir lo menos posible. Es más, ¿quién improvisa con su futuro, con su dinero, con su negocio, con su patrimonio? Ese no hay lugar para la improvisación. Sí. Entonces, claro que tienes que buscar tener cuanto más todos los escenarios muy medidos. Sin embargo, siempre va a haber algo en el que tienes que improvisar, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde justamente entra el tema de todas estas técnicas que nos pueden ayudar. Claro. Y en general improvisamos todo el tiempo en la vida, o sea, no nada más en tu negocio, sino en donde sea que tú estés, te va a tocar improvisar, y para eso, pues, funcionan las técnicas, ¿no? Pero claro que no es para que estemos ahí queriendo ser unos dioses de la improvisación y diciendo, no voy a preparar mi speech, tira lo primero que se me ocurra. No, prepárate. Claro. Prepárate es precisamente el punto número evitar 1. la improvisación, pero si te da, tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado, exactamente. Hecho. Yoli, pues con eso estamos llegando a la recta final del episodio. Me gustaría, igual como le digo con algunos de mis invitados, que hay tanto conocimiento que hay por compartir, más adelante programar un segundo episodio para profundizar todavía más en este tema y en otros más, ¿no? Entonces, para cerrar, me gustaría pues que nos platicaras, así como tal, me decías que ya tienes a la vuelta de la esquina ciertos talleres que vas a impartir, tanto oratoria, de improvisación,
Y no sé si vas a abrir otro espacio para el de oratoria en ventas, en dónde te podemos encontrar en redes sociales, o sea, cómo podemos saber un poquito más de Yolanda Gutiérrez y de este contenido que está ofreciendo para compartir, que yo sé que va mucho, o sea, estamos tocando nada más por encimita, ¿no? Lo esencial. Sé que te has preparado muchísimo y hay todavía mucha técnica más que puedes tú compartirle a más emprendedores y empresarios, que al final de cuentas es eso, ¿no? Buscas cómo ayudarlos, ¿no? A que ese hit rate en sus ventas sea aún mayor, o sea, el mayor porcentaje de cierre de ventas. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, pues por un lado en mi página es Yolanda Gutiérrez Guzmán, ahí es donde yo estoy siempre poniendo el tema de oratoria, de debate, de improvisación, de ventas, etcétera, de cómo generar pues todo este tipo de habilidades. Ahí yo estoy promocionando usualmente mis cursos. Ahorita estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Nayarit, ahí los estamos precisamente pues impartiendo todos estos cursos. Entonces, sí, ahí es donde pueden encontrar toda la información referente a si ustedes quieren pues precisamente mejorar todas sus habilidades, ustedes independientemente de si hablan o no suelen hablar en público, de si suelen tener estas ventas como muy cercanas o si a lo mejor solamente utilizan redes. En general, pues los cursos tratan de pues ser para diferentes tipos de perfiles y entonces siempre tratamos como de tener este abanico importante de cómo generamos pues habilidades que nos sirvan para los diferentes escenarios. Claro. Y de ahí pues también tengo mi página de mi clínica, que es Médica Santoral. Ahí si ustedes están buscando un espacio para dar consulta externa aquí en la ciudad de Tepic, pues Médica Santoral, no lo digo porque sea mi negocio, realmente es una opción que pues brinda todos los beneficios, yo creo que busca el médico o el profesional de la salud. Tratamos de hacer un ambiente que sea propicio para ellos, pero también para sus pacientes, en el que se sientan cómodos, pero que también nosotros tenemos la idea de que así como yo les digo, la oratoria es tu primera carta de presentación, la única vez que vas a tener a tu cliente enfrente, pues cuando llegue este paciente y ve tu espacio, ¿qué crees? También es tu carta de presentación. Y entonces nosotros estamos 100% enfocados en que esa carta de presentación, que es nuestra clínica, sea un espacio que diga el cliente, o en este caso el paciente, me encanta, me gusta, seguramente este médico es bueno, porque eso genera. Claro, eso genera todo transmite, ¿no? Todo transmite, seguramente ese médico es bueno porque el lugar es bonito, está bien acondicionado, etcétera, y pues que todo forme parte de esta experiencia de nuevos profesionales de la salud, que pues estamos entrando con este concepto, sí de clínica, pero una clínica en la que todos crecemos juntos. Entonces, Médica Santoral, ahí nos pueden encontrar, y en Yolanda Gutiérrez Guzmán, pues para cualquier duda que tengan, cómo contactarme, pues ahí estamos en Facebook. Excelente, Yolanda. Pues ahí está. Realmente lo hablábamos en el tema, que es la capacitación, informarse un poco más sobre cómo invertir en ti, ¿no? O sea, puedes invertir en diferentes... ya ahorita hay tantas estrategias de inversión, pero muchas veces no invertimos en uno mismo, ¿no? En poder crecer de manera profesional y a lo mejor, como tú dices, pues tomar otra carrera o una maestría está un poquito fuera del alcance por tiempo. Entonces, con esos talleres que tú estás desarrollando, pues a lo mejor la inversión es menor, el tiempo es menor, claro. Y es resultado directo, inmediato, o sea, a lo que vas. Exactamente, y eso sí me gustaría recalcarlo. Nosotros no nos vamos por las ramas. Cuando nosotros damos un curso ese es el conocimiento que te vas a llevar y ese es el que te llevaste. O sea, es una sola bala, es un solo tiro, y aquí no vamos, y vamos de corrido y nos vamos con todos los temas, justamente porque estamos entendiendo que, bueno, la gente está ocupada, la gente no tiene a lo mejor toda la oportunidad de tomar todas las clases que quiere, pero que si quiere un tiro de precisión sobre cómo hablar en público, pues este es el tiro. Busquen a Yolanda Gutiérrez. Entonces, muchas gracias. Yoli, pues quiero agradecerte por el espacio, el tiempo. Sé que andas muy ocupada, igual con tantos proyectos. Entonces quiero agradecerte este espacio, el tiempo que le dedicaste al episodio. Ojalá podamos hacer uno segundo más. Y igual quiero felicitarte por esa labor que estás haciendo, tanto en tu carrera política como en tu carrera emprendedora. Ojalá, y yo estoy seguro que todavía pues vas empezando, ¿no? En el tema político, ya después de toda la trayectoria, yo sé que apenas estás empezando porque vas a llegar muy lejos, y me gustaría que esa Yolanda Gutiérrez, que el día de mañana la veamos como presidenta municipal, como gobernadora del estado de Nayarit,
impulse realmente a los emprendedores y a los empresarios, una de esas banderas que distinga a Yolanda sea ese impulso que esté dándole a la economía y a que al final de cuentas, lo hemos escuchado tantos en anuncios, ¿no? Pues los pequeños empresarios somos la base de la economía del país, Así ¿no? es. Entonces, yo quiero hacerte de manera pública esa petición, que cuando estés allá, te acuerdes de nosotros, ¿no? Ay, no, pues primero ojalá que se den las cosas, porque bueno, yo mientras haya vida y mientras haya pues estas causas que defender, pues ahí voy a estar. Sin embargo, sí, por supuesto que creo que yo misma pues lo he vivido, o sea, lo vivo todos los días, lo que es ser emprendedora y lo que es no tener estas herramientas y lo que es todo lo que te comentan en Secretaría de Economía, o sea, ya lo estoy transitando como miles de emprendedores en nuestra ciudad, lo que es ir a hacer trámites, lo que es súper engorroso, o sea, todo eso lo estoy viviendo y créeme que yo creo que todos juntos tenemos que estar actuando ya para hacer este tipo de cambios. Yo siempre lo he dicho y me gustaría con eso cerrar. La realidad es que hoy en día, pues, parte del dinero que tenemos en el bolsillo determina mucho nuestro bienestar y nuestra satisfacción y nuestra felicidad. Esa es la realidad. Y entonces, si nosotros queremos que Tepic, que el estado de Nayarit sea un lugar donde la gente es feliz, no podemos hacer otra cosa que hacer que la gente tenga dinero en su bolsillo. Pero si ese dinero en su bolsillo depende de la voluntad de un político, ese dinero es un dinero insostenible. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar cómo las personas pueden tener dinero del trabajo que están haciendo y que sea justo por el trabajo que están realizando, no como lo estamos viviendo ahorita en el que sí trabajamos mucho, pero todavía sentimos que nos falta en el bolsillo. Ahí es donde debe de entrar pues todas nuestras políticas públicas, ahí es donde debe de entrar la fuerza del gobierno, justamente para que verdaderamente podamos tener satisfacción derivado de que nuestro trabajo, nuestro esfuerzo nos da una justa recompensa. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que entrarle y yo creo que pues ahí estaremos siempre haciendo equipo. Entonces gracias y muchas felicidades por este espacio. Qué bonito que existan crónicas para los emprendedores y pues aquí vamos a estar para servirles. Muchísimas gracias a ti nuevamente, Yoli. Y pues bueno, para ustedes emprendedores que nos están escuchando, y si nos están escuchando por Spotify, ahí te encargo que le pongas las 5 estrellitas para que más emprendedores puedan escuchar este podcast. O si nos estás viendo en YouTube, igual sabes, la like, la campanita, compartirlo con tus amigos emprendedores, con tu familia, la gente que conoce a Yolanda, pues también que nos ayuden por ahí un comentario. Todo eso suma a que más gente pueda estar viendo este podcast, ¿no? Entonces, pues con esto me despido, Yoli. Muchísimas gracias y quedamos pendientes con el segundo episodio. ¿Sale? Muchísimas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Adiós.